Buen día. En el siguiente video vamos a ver los conceptos básicos de índices espectrales. Por definición, un índice espectral es una operación aritmética que se calcula para cada píxel utilizando las bandas de reflectancia espectral de 2 o más longitudes de onda. De este modo pasamos de una imagen multibanda en reflectancias a una imagen monobanda sin dimensiones. Los índices nos permiten relacionar parámetros biofísicos de la superficie, como cobertura, productividad primaria neta o contenido de clorofila en plantas, composición de algunos minerales en rocas o estimación de superficies quemadas por incendio. Es decir, nosotros podemos inferir a partir de un índice determinadas variables biofísicas. Los índices espectrales se pueden clasificar según la cobertura de análisis. Hay índices de vegetación, índices de suelo o índices de cuerpo de agua. Vamos a ver ahora índices espectrales de vegetación. ¿Cómo se construye entonces un índice espectral? Bien, partimos de la base de la firma espectral. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos la firma espectral de la vegetación en verde, con su clásico pico de reflectancia en el verde, su absorción, su valle de absorción en el rojo y el pico más característico de la vegetación saludable en el infrarrojo cercano. Si observamos bien, ahí se produce un salto entre el rojo y el infrarrojo. Vemos que para esta firma espectral tenemos dos bandas que pueden cubrir ese salto. Una banda a 655 nanómetros y otra a 865 nanómetros. Vemos en la siguiente diapositiva que tenemos la variación de la firma espectral según el porcentaje de cobertura de la vegetación. A mayor cobertura de la vegetación, vamos a tener mayor reflectancia en el infrarrojo y mayor absorción en el rojo. A medida que la cobertura va disminuyendo también la reflectancia en el infrarrojo cercano y va aumentando levemente la reflectancia en el rojo. Entonces, construimos el salto entre el NIR y el red, o entre el infrarrojo cercano y el rojo. Si podemos entonces cuantificar ese salto, podemos obtener un estimador de la cobertura de la vegetación. Una forma sencilla de hacer esto es haciendo lo que se denomina un cociente simple o simple ratio. Supongamos que tenemos un valor de infrarrojo cercano de 0,65 y un valor de rojo cercano a 0,05, que sería un ejemplo de cobertura al 100%. En ese caso, el cociente entre el NIR y el red daría 13. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo en el cual la cobertura es del 0%. En ese caso, la reflectancia en el infrarrojo cercano es aproximadamente de 0,22, en tanto que la reflectancia en el rojo está cerca de los 0,11. Entonces, si analizamos el cociente, en este caso, nos va a dar 0,22 dividido 11, 0,11, 2. Es decir, un valor mucho más bajo que en el caso anterior. Sin embargo, esos valores son difíciles de comparar, ya que desconocemos el rango en el que se mueven, es decir, no sabemos cuál es la cota inferior y la cota superior. Una forma de superar esta restricción es utilizar el Normalized Difference Vegetation Index, o NDVI. Este índice se define como el cociente entre la resta de la reflectancia del infrarrojo cercano menos la reflectancia del rojo, dividido la reflectancia del infrarrojo cercano más la reflectancia del rojo. Al estar normalizado, el NDVI oscilará entre -1 y 1. De este modo, conoceremos los valores inferiores y superiores y podremos comparar distintos valores entre diferentes ambientes. Ahora bien, también nos interesa conocer cuál es la relación del NDVI con las variables biofísicas que mencionamos antes, por ejemplo con la productividad primaria neta o la cobertura de la vegetación. Veamos un ejemplo. En el siguiente gráfico observamos que
hay una relación entre el NDVI y la biomasa medida en gramos por metro cuadrado. Es decir, en cada punto lo que se hace es recolectar toda la vegetación que hay en un metro cuadrado y pesarla. Y en ese mismo punto se estima el valor de NDVI. De modo que se colectan una cantidad de variaciones de biomasa y se mide el NDVI para tener un amplio rango y visualizar bien el comportamiento de toda la variable en el rango. Si observamos el gráfico, vemos que la curva no tiene un comportamiento estrictamente lineal. Vemos un cambio en la pendiente en el orden de los 250 gramos por metro cuadrado, en el cual el NDVI ya no responde de manera tan directa al aumento de la biomasa. Esto significa que de algún modo empieza el índice a saturar, es decir, a no resolver esos aumentos. Podría decirse entonces que el índice presenta algunas restricciones. Por ejemplo, como vimos en el caso anterior, satura cuando el canopeo es muy denso, es decir, cuando hay mucha densidad de vegetación, el índice ya no responde a aumentos de la vegetación. Por otro lado, la reflectancia del suelo lo puede afectar, es decir, en el caso contrario, donde hay menor cantidad de vegetación y mayor cantidad de suelo sin cobertura, esta reflectancia puede hacer que se subestime el valor de biomasa. Veamos ahora una imagen de NDVI para familiarizarnos con este tipo de índices. En la siguiente visualización observamos dos imágenes. Una imagen multibanda en RGB color real, que es la que tenemos acá arriba, y una imagen de NDVI monobanda en tonos de grises, que es la que tenemos acá abajo, para comparar y observar los distintos valores que toma la variable en función del uso y la cobertura disponible. Los valores más altos se van a dar en zonas de vegetación densa y conspicua, como puede ser este parche de bosque nativo de selva paranaense. En ese caso, los valores rondarán cercanos a 1. Si vemos en Pixelinfo, NDVI, vamos a ver que andan en 0,91, 0,92, 0,8. En tanto que los valores correspondientes a cuerpos de agua, si prestamos atención al río Iguazú, los vamos a observar en tonos negros, tonos bien negros y oscuros, y los valores rondarán los menos 0,8, menos 0,7, es decir, valores negativos. Y esto es razonable, ya que en este caso el infrarrojo cercano es inferior al rojo en los cuerpos de agua, por lo tanto la resta da negativa y hace que el índice sea negativo. Los valores intermedios estarán dados por las zonas de cultivos donde hay suelo sin cobertura vegetal, como puede ser esta zona de acá, donde tenés parches sin vegetación o con escasa vegetación. En ese caso, los valores van a oscilar en el orden de 0,3, 0,2, dependiendo el nivel de cobertura. 0,1, 0,2, 0,3. En tanto que los parches con cultivos ya establecidos y con cierta biomasa van a tener valores bastante altos, 0,9, similar a los valores que se observan en la vegetación nativa. De este modo, el índice nos permite a nosotros tener una estimación bastante aproximada de la cobertura y de la productividad primaria neta de la vegetación. Como mencioné anteriormente, existen varios índices de vegetación y cada uno de ellos tendrá una utilidad particular en función del fenómeno a cuantificar, sus ventajas y también sus restricciones. Veamos algunos ejemplos más. Similar al NDVI, el Soil Adjusted Vegetation Index o SAVI también da cuenta de la cobertura de la vegetación o de la biomasa, pero en este caso añade un coeficiente L que tiene en cuenta la reflectancia del suelo. El coeficiente L se estima de manera empírica, por lo tanto es difícil saber de antemano qué valor puede utilizar para cada imagen.
El consenso científico da cuenta de que valores de 0,5 funcionan en la gran mayoría de los casos. Tanto el NDVI como el SAVI son estimadores de la cobertura y la biomasa de la vegetación. Sin embargo, hay índices como el NDWI que estiman el contenido de humedad en las hojas y en el canopeo en general. El NDWI, o Normalized Difference Water Index, se calcula a partir de la resta entre la reflectancia del infrarrojo cercano menos la reflectancia del infrarrojo de onda corta 1 dividido la reflectancia del infrarrojo cercano más la reflectancia del infrarrojo de onda corta 1. De modo que la vegetación con mayor contenido de agua tendrá valores de reflectancia menores en el infrarrojo de onda corta 1, por lo tanto este valor a ser inferior va a dar como resultado valores de NDWI superiores, es decir, con mayor contenido de agua en el canopeo. Hay que tener en cuenta que el NDWI es de escasa utilidad para la cuantificación de humedad en suelos sin cobertura vegetal, dada la escasa penetrancia que tienen los sistemas ópticos en los suelos. Otro aspecto interesante de los índices es que pueden servir también como herramientas de monitoreo e impacto ambiental. Un ejemplo es el índice de severidad de incendios o Normalized Burn Ratio. Este índice se construye a partir de la firma espectral también, pero interpretando la variación de la misma. Veamos. En este caso, el NBR va a ser la reflectancia del infrarrojo cercano menos la reflectancia del infrarrojo de onda corta 2 en 220 nanómetros aproximadamente, dividido la reflectancia del infrarrojo cercano más la reflectancia del infrarrojo de onda corta 2. De ese modo, los valores muy altos de infrarrojo de onda corta 2 van a hacer que este término sea negativo y por lo tanto el NBR va a tener valores negativos a medida que el incendio sea más severo. En el siguiente gráfico vemos dos firmas de vegetación, una de vegetación sana y otra de vegetación quemada sometida a un incendio. Vemos que la vegetación sana tiene su pico en el infrarrojo cercano, su valle de absorción en el rojo y los dos picos en el infrarrojo de onda corta 1 y 2 respectivamente. En tanto que en la vegetación quemada, ese patrón se invierte, observando un descenso marcado en el infrarrojo cercano y un aumento marcado también en el infrarrojo de onda corta 1 y 2. Por lo tanto, como vimos anteriormente, al quemarse biomasa se invierte el salto SWIR-NIR o infrarrojo cercano o infrarrojo de onda corta. Sin embargo, en algunos casos se requiere comparar dos imágenes, una pre y post incendio. Esto ocurre en lugares donde la vegetación es más escasa y la reflectancia del suelo tiene mayor incidencia. Hasta ahora vimos diferentes formas de cuantificar la vegetación en la superficie terrestre. Sin embargo, algunas ramas de la geología, la agronomía o incluso la arqueología utilizan frecuentemente índices espectrales útiles en caracterizar rocas y suelos. Veamos dos ejemplos. En este gráfico observamos la firma espectral de un mineral arcilloso como la caolinita, que tiene un pico de reflectancia en el infrarrojo de onda corta 1 entre 1.4 y 1.6 micrones y un valle de absorción en el infrarrojo de onda corta 2 entre 2.2 y 2.3 micrones. Por lo tanto, se puede construir un cociente entre el infrarrojo de onda corta 1 y el infrarrojo de onda corta 2. Este cociente se denomina Clay Minerals Ratio y resalta las rocas alteradas hidrotermalmente que contienen arcilla y alunita. En el siguiente gráfico observamos la firma espectral de un mineral ferroso, como la goethita, el cual tiene un pico de reflectancia en el rojo y un valle de absorción en el azul. Por lo tanto, se puede construir un cociente entre el rojo y el azul. Este cociente se denomina Iron Oxide Ratio y la presencia de filosilicatos portadores de limonita, la alteración del óxido de hierro limonítico, provocan una absorción en la banda azul y reflectancia en la banda roja.
Esto hace que las áreas con fuerte alteración del hierro tengan valores más altos en este cociente. Podemos extraer algunas conclusiones de lo que vimos en esta teórica. En principio, los índices espectrales son una muy buena herramienta para inferir variables biofísicas a partir de sensores remotos. Esto nos permite ahorrar bastante tiempo y dinero y, de alguna manera, nos permite cubrir áreas mucho más grandes que lo que haríamos midiendo esas variables en el terreno. Por supuesto, esto tiene varias restricciones. Muchas veces las variables biofísicas no ajustan exactamente a los índices y son solamente una aproximación de esa variable. También hay que tener en cuenta no solo las restricciones, sino también el contexto. Por ejemplo, si aplicamos un determinado índice en un lugar para el cual no está preparado, nos puede dar información errónea y su mala interpretación puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Por ejemplo, podemos utilizar un índice de suelo donde hay una cobertura de vegetación y ese índice tal vez nos dice que hay un determinado mineral, pero la realidad es que sobre ese mineral solamente hay una cobertura vegetal y es eso lo que está midiendo el índice. Hay que tener mucha precaución a la hora de elegir el índice y fijarse bien en qué contexto uno lo está aplicando. Desde ya, muchas gracias por seguirnos y los esperamos en el siguiente video.